El gozo de nuestra salvación que nos has recordado hoy en la cena del Señor. Y porque hoy nuevamente, Señor, vamos a abrir tu palabra y sabemos que tu palabra hará su propósito, a su tiempo, dará fruto. No volverá a ti vacía, sino cumplirá con aquello que quieres que haga. Ayuda, Señor, a todos. Sobre todo, Padre Santo, Señor, entre nosotros hay gente no salva. Sálvalos, Señor. Obra, Padre Santo, trayéndolos a tus pies. Te pedimos, mi Dios bendito, que salves a los que están escuchando tu palabra, tu evangelio hoy. Que también restaures, amado Señor, aquellas almas que están heridas. Señor, que voltees los ojos de aquellos que los han quitado de Cristo. Que fortalezcas a tu cuerpo, Señor. Depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque nada te toma por sorpresa y eso lo sabemos. Tú, Señor, estás al control. Antes de los tiempos, Señor, tú ya eras Dios. Hoy venimos, amado Señor, con plena certidumbre de quién es tu precioso Hijo, que murió en la cruz y resucitó con poder. Trae gozo y paz a todos nosotros, Señor, sabiendo que las primeras cosas pronto pasarán, Señor, y podremos por la eternidad estar sin más pecado adorándote por siempre, Señor, juntos todos en Cristo. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están padeciendo en sus cuerpos. Mi hermano Jorge, Señor, nuestra hermana Gaby, Padre Santo, te pedimos para que tú les ayudes y les bendigas en su cuerpo, en su salud. Te pedimos también por los que están entre nosotros también con diferentes males en sus cuerpos, Señor, para que tú les fortalezcas, les ayudes. Creemos que tú, si quieres, puedes sanar, Señor, a todos ellos. Si tú quieres, Señor, confiamos en ti. Señor, también te damos gracias, mi Dios amado, por habernos permitido conocer, Señor amado, hoy hermanos que vienen por primera vez. Y también, Padre Santo, porque nos concediste tener buena comunión con la iglesia en Monterrey y ahora con Tamaulipas. Y también la comunión de hoy con los diferentes lugares de las familias que tanto amamos en la cena, Señor. Ahora, Señor, comenzaremos este culto exaltando tu nombre, dándote gracias por tus bondades, depositando todo peso y pecado, Señor amado, en ti, Señor. Y así continuando, Señor, hoy recibiendo el alimento de tu palabra, pidiéndote ayuda en todo y para todos los que estamos acá, aún, Señor, en nuestro peregrinar. Gracias, Señor, por estar con nosotros en Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, saluden a su vecino de silla. Si no lo conoces, dile mucho gusto. Gusto conocerte. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo andas? No te veo muy bien. Te veo firme. Le puedes decir, hoy te veo muy bien, entre semana también andas igual. Gloria a Dios, hermanos, por el día del Señor. Están aquí las familias. Bueno, la Santa Cena vienen hermanos de Cartolandia y viene Melaque también, Morelia. Pero hoy también tenemos la visita especial, les decía, de la familia de Tamaulipas, por la que oramos ya y siempre están en comunión a pesar de la distancia. Y gloria a Dios por sus vidas, hermanos Beto y Yuli, Nazaret y Betito. Gracias a Dios que están acá. Vienen de aquí, de la vuelta, 9 horas de aquí, hermanos, nada más. Que si quieren ir a comer a su casa al rato, pues pueden ir. Ay, hermanos, gloria a Dios por el día del Señor. Vamos a abrir la Biblia en la última porción de Lucas capítulo 4, hermanos. ¿Están felices, niñas, de ir a Lucas capítulo 5 hoy? Bueno, no les prometo nada porque ya me conocen, podría un versículo dejarnos ahí por unas 2 horas, pero haré el intento de ir a Lucas capítulo 5, terminando Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Vamos a dar una pequeña repasada de lo que vimos antes. Si ustedes se acuerdan, estuvimos estudiando, hermanos, acerca de los milagros que el Señor estaba haciendo. Dice el versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. ¡Qué bendición! En este versículo 40, hermanos, que ya no abordaré tanto, sino solamente algunas cositas de Él, quiero que nuevamente, chicos, pequeñitos, jóvenes, adultos, recordemos la naturaleza humana
que en otro tiempo realmente no nos enseñaron. O tal vez, hermanos, en el catolicismo romano sí veíamos la figura del hijo como más hijo y menos Dios que el padre, ¿verdad, hermanos? Como que él era más hijo que Dios. Las escrituras nos enseñan que él es 100% Dios, 100% hombre. Y que es tan Dios como Dios el Padre y tan Dios como el Dios Espíritu Santo. Eso dice la Biblia y es un misterio, hermanos, que creo que ni aún en la eternidad podremos comprender cabalmente. Pero podremos conocer a Dios en la faz de Cristo. Ya no es el Dios invisible para los santos, ahora es visible. ¿Han pensado en eso, hermanos? Al Dios invisible que nadie lo ha visto, lo veremos cara a cara en la faz de Cristo. Gloria a Dios. Este Señor, hermanos, que caminaba entre los hombres, tuvo las mismas características de un hombre. Tenía pies, piernas, su tronco, sus brazos, sus manos, niños, su cabeza, su cabello. Le pudo haber picado una avispa, un escorpión. Se pudo haber lastimado un pie, torcido un pie. Imagínate qué maravilloso atender al Señor. ¿Qué pasó, Señor? Me torcí el pie. Y olerlo, respirarlo, hermanos. ¡Qué maravilla! Porque es el único hombre sin pecado. Escucharlo hablar, ver sus ojos. Debemos tener cuidado, hermanos, porque en ocasiones creemos que este tipo de características las puede tener un hombre. Es imposible. Podemos ser engañados, hermanos, pensando que en realidad hay personas que se asemejen en esto, en perfección a Cristo. No, nunca hemos escuchado a un hombre hablar sin pecado. Todos los hombres, por muy linda cara que tengan, tienen pecado. Nunca hemos visto la mirada de un hombre, hermanos, como la del Señor, porque su alma, hermanos, no tenía pecado. ¿Y los ojos son el espejo de qué? No había pecado ahí. Todo era limpio, puro, perfecto. Su voz, su expresión, su abrazo, no era como el abrazo cuando tienes prisa y llegan y te abrazan y abrazas rápido y te vas. Él era paciente, escuchaba. Tampoco no era un regaño hipócrita, sino regañaba justamente, hermanos. Él, perfecto. Y cuando pensamos en esto, hermanos, no debemos olvidar que era un hombre también. Este hombre, hermanos, justamente nos dice el versículo 40, hermanos, que cuando se ponía el sol, esto es en sábado, ¿verdad? Ya el sol se ponía y ya no era sábado, por lo tanto, los que no viajaban comenzaban a viajar, los que no salían a trabajar comenzaban a trabajar, los que tenían temor por ir a pedir un milagro, iban y lo pedían, porque el sábado para ellos era un día que no se trabajaba. De hecho, ese es uno de los mandamientos que nosotros estamos estudiando, que probablemente los adultos no sepan cuál es, pero los niños y jóvenes ¿sí saben o no? ¿Sí saben o no, jóvenes y niños? ¿Todos los mandamientos? ¿Los podemos recitar uno a uno? ¿Lo pueden hacer? Ahí sentados, los hacemos. Primer mandamiento, ¿qué dice, chicos y jóvenes? Fuerte. Amén. Segundo mandamiento, ¿qué dice? Amén. Más fuerte los jóvenes, no los escucho. Tercer mandamiento. Amén. Cuarto mandamiento. Oh, de ese sábado estamos hablando. 6 días trabajas, pero el séptimo día descansarás. El sábado, el Shabbat, era el de los judíos. Hoy en nuestro día, cristianos, no tenemos un día, tenemos a un Señor que es nuestro sábado, es nuestro descanso. Y nos congregamos el domingo justamente porque el domingo es el día de la resurrección, el día del Pentecostés, el día que la iglesia, no siendo judíos, se congrega. Por eso nos congregamos en domingo, porque no es un cambio, es otro día para nosotros. Quinto mandamiento. Es un mandamiento. ¿Y honramos a padre y a madre, niños y jóvenes? A veces sí, pastor, a veces no. Bueno, hay arrepentimiento y gracia para el perdón. Sexto mandamiento, fuerte, ¿no se escuchan? No matarás. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Octavo mandamiento. No hurtarás. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento. Gloria a Dios.
Ahora los adultos, hermanos, quinto mandamiento. Bendito sea Dios por los pequeños. Pues miren, hermanos, los hombres que están en esta historia, gracias chicos y jóvenes por estudiar. Los chicos y jóvenes y adultos de esta historia guardaban el día del Señor, el día de reposo. Eran sumamente estrictos de tal forma que nadie podía trabajar. De hecho, no podían ni agacharse por 3, 4 veces, no podían viajar. Todo lo que se considerara esfuerzo era trabajo y no lo podían hacer. Habían llegado a un extremo porque el Señor les enseñaba a estos hombres duros y tan estrictos que el mandamiento no era para que vieras a un hombre ahogarse y no lo salvaras. El mandamiento te permitía que aunque fuera sábado pudieras darte un chapuzón, pero el religioso siempre lo hizo más estricto. Pero en ese espíritu están de esclavitud, de carga en sus lomos. Así que al ponerse el sol, todos, lean el texto 40 por favor ahí, perdón que me detuve ahí. ¿Quiénes son los que fueron al ponerse el sol? ¿Qué cantidad de personas te imaginas? Todos. ¿Quiénes aquí tienen algún padecimiento en su cuerpo? Un mínimo padecimiento. Un callo, una uña enterrada, un dolor de cabeza, un dolor de cabello. ¿Alguien le ha dolido el cabello? Levante su mano quien tiene un dolor, el que sea, un padecimiento, o quien tiene un amigo enfermo, un familiar enfermo. Creo que todos, la mayoría. Entonces imaginen que está el Señor ahí y ya se ha corrido la voz de que Él sana. ¿Quiénes irían a verlo si no cobra nada? Todos. ¿Y de qué manera, hermanos? Al menos los latinoamericanos no somos tan organizados al momento de hacer una fila. Solamente en el transporte público ya se organizaron a hacer una fila. Pero en otras cosas, ¿de te regalo algo? No hay orden, no hay orden, es un caos. Si tu hijo está enfermo, si tu madre está enfermo, si tu hermano o tu padre va a morir, ¿qué harías? ¿De qué manera llegarías? Quiero que aterricen, por favor, los pensamientos de lo que la Biblia enseña, pero a la vez no. Enseña que los hombres son como nosotros y que la desesperanza por un enfermo, hermanos, nos lleva a un padre o una madre a cargar un vehículo para que el niño salga de ahí. A empujar un elefante, a escalar un muro o a, hermanos, hacer lo que sea por nuestros hijos. ¿Sí o no, hermanos? Eso. Entonces, imaginen el tipo de acontecimiento. Y el Señor está ahí. Todos los enfermos, dice el versículo 40, de diversas enfermedades los traían, incluidos enfermedades que se consideraban enfermedades de malditos. Personas tan malditas a causa del pecado, lepra, flujos de sangre o cualquier derramamiento de sangre, no únicamente como el de la mujer, era considerado como una enfermedad por maldición. Pero todos iban ahí. Y dice, y él, me agrada que ese él es minúscula y no es porque es menor. Él es Dios con mayúscula también. Escriban, niños, siempre Dios, Señor y Él con mayúscula. Pero la Biblia aquí dice Él con minúscula. Ay, hermano, ¿tendrá algo que ver este tipo de cosas? Claro. La Escritura es inspirada por Dios, hermanos, y los traductores pusieron la letra minúscula para recordar que el Señor Jesús, hermanos, no está presentándose al mundo como Dios, sino como hombre. Y Él, hermanos, pone las manos como hombre sobre cada uno de ellos y los sanaba. Es interesante, hermanos, porque dice el texto que también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocían. Es curioso el pensar por qué, y también es importante, hermanos, enseñar esto, porque si nosotros leemos sin antes recordar que Él es 100% hombre, diríamos, pues claro que los demonios tienen miedo, pues es Dios, huyen de Dios. ¿Los demonios son omniscientes? ¿Saben todo absolutamente los demonios? No. ¿Pueden leer la mente los demonios? Claro que no. No son soberanos. Ellos ven las acciones, ven en dónde estamos, ven que estamos en pecado. ¿Y por qué creen que ellos pudieron reconocer al Señor? Hay dos cosas que podemos tomar. Una, porque tal vez hay una plática que no se reconoce aquí. Y se conocen desde antes de que vinieran ellos y Él viniera. ¿Esto es posible? Recuerden que Satanás se paseaba entre los ángeles y llegó a la presencia de Dios y Dios le dijo, mira mi siervo Job. Es decir, parece que la presencia angelical demoníaca, al menos en esa ocasión, estuvo delante de Dios. Puede ser. La otra es que estos demonios vieron algo en Él que nunca habían visto en otro hombre. No había pecado.
Tal vez estos demonios, decíamos la ocasión pasada, tenían buena comunicación, como los chismosos, que tienen buena comunicación. ¿Y el chisme es de Dios? Es del diablo, ¿verdad? El chisme hace daño y hace mucho mal. Probablemente ellos ya han hablado antes. Oye, este fue el que fue al desierto y no pudo caer. ¿Y qué crees? No cayó ni por nuestro mismo padre Satanás. ¿Tú crees que tú y yo vamos a poder hacer algo? Él no está hablando de una posesión de Satanás sobre un hombre, está hablando de demonios. Yo creo que es más esto que un conocimiento preexistente de los demonios con el Señor Jesús. Él no está en gloria todavía, hermanos, como en el monte de la transfiguración, para que los demonios vean el brillo y digan, es Dios. Lo más natural que nos muestra la Biblia de la vida de Jesús, hermanos, no les daría ni la mínima pizca de que Él es Dios, sino la manera en cómo ha resistido la tentación y cómo no ha pecado. Hermanos, entre estos endemoniados pudo haber mujeres tipo prostitutas, o esas mujeres que saben cómo llamar la atención de un hombre, y esas mujeres saben cuando un hombre las está viendo en un sentido sexual, y probablemente había endemoniadas ahí que trataron de seducirlo. ¿Y ustedes creen que el Señor Jesús caería en pecado de adulterio? Nunca cayó, ni de pensamiento, palabra, obra, comisión u omisión. Por lo tanto, vieron que algo era distinto y tuvieron que haber recordado que ellos sabían que el Dios que fue su Señor en algún tiempo antes de su caída, había prometido venir al mundo. Y ellos vieron algo que jamás habían visto. Y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Fue una confesión genuina, pero no una confesión positiva de fe para pedir misericordia. El demonio, hermanos, que está ahí, o los demonios y Satanás jamás alcanzarían misericordia. La palabra dice que no alcanzaron misericordia, no alcanzan favor. Lo que hicieron se consideró una traición absoluta, como para que ya no haya gracia y perdón. Ellos estaban en la presencia de Dios, hermanos. Ellos moraban en el templo. Y por cualquier otra cosa que Dios haya querido, hermanos, no ofrecerles ya restauración. Pero ellos declaran esa verdad, hermanos. Pero dice el texto, lean ahí, niños, Él los reprendía y no los dejaba hablar. Hermanos, es interesante porque, número uno, vemos que las personas son estrictas en cuanto a la observancia del día del Señor. Debemos aprender eso de ellos. Aunque si bien era por un yugo que les ponían en sus lomos, ellos podían trabajar a escondidas. La Biblia nos dice que fueron al ponerse el sol, es decir, ellos consideraban el cuarto mandamiento, niños, como algo muy importante. Mandamiento de Dios. Les exhorto, nosotros no estamos bajo el yugo de la ley, pero el cuarto mandamiento sigue vigente. El domingo es el día del Señor y no podemos dejarnos de congregar. Por ningún motivo, hermanos. Es un mandamiento. Ahora, ¿y qué pasa, pastor, si lo desobedezco? Bueno, no te voy a responder esa pregunta, más bien te voy a decir, si tú me preguntas eso, más bien tú no has entendido bien lo que significa ser salvo por gracia. Pero si alguno en buena intención dice, la verdad no pude congregarme, estaba enfermo, no sé, me cortaron una pierna, no sé, hermanos, cosas que realmente se consideren, no pasa nada, hermano. El Señor cumplió la ley para que tú puedas ser salvo por gracia, tranquilo. Pero si tienes la posibilidad y tienes la habilidad y los medios, y aun cuando no hay, y lo haces, serás bendecido. Cumplirás el mandamiento y será un acto de obediencia, como lo que aprenderemos a continuación en el capítulo 5 de Pedro. Por eso deseo explicarles cada detalle para que lo que viene podamos seguir entendiéndolo como hemos entendido otros capítulos y otros libros, paso a paso, hermanos. Entonces, esto marca, hermanos, el comienzo de un nuevo día, aunque no era el día siguiente. Al ponerse el sol, para ellos se consideraba un día distinto. Entonces, se liberan las restricciones del sábado sobre los viajes y la actividad, y pues todas las personas van como tú y yo iríamos a cualquier lugar a llevar a nuestro hijo enfermo. A cualquier lugar, a cualquier lugar. Si algunos en la juventud caminaban distancias asombrosas para ir con la prometida, ¿cuánto más caminamos por un hijo, hermanos? ¿Qué haríamos por un hijo? Ellos van desesperados, van libremente. Y dice el hombre, Jesús, Señor, ponía las manos sobre cada uno. Estas son palabras importantes a considerar. Cada uno. ¿Y cuántos dice que eran los que venían? Todos. Y cada uno recibía misericordia y a cada uno sanaba.
Hermanos, por ahí cuentan algunos hermanos que predicar en un domingo un sermón de 1 hora y media equivale al trabajo de un obrero de la obra de albañil de 8 horas al día. Algunos dirán, no creo, ¿qué tiene que predicar? Tal vez, sí he experimentado yo un cansancio tremendo y he experimentado cuando predico 3, 4 veces en un día, me pasó en Monterrey, que sí termino muy cansado. Pero nunca, hermanos, comparado con lo que dice aquí, todos, en la palabra en el original no quiere decir 3, 4, 5, 6, ni 50. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un 60% de personas enfermas y un 40% sano. Por lo tanto, si estamos hablando de un pueblo de una cantidad de 1,500, 2,000, 3,000 personas, estamos hablando de cientos o miles de enfermos que van ahí. Y Él está atendiendo a todos, hermanos. Ahora, esto me llena de gozo porque Él estaba limitado, escúchame bien, entre comillas limitado, porque tiene cuerpo. Es decir, el Señor Jesús ahí no cruzaba un muro con su cuerpo. Ni se aparecía en un momento y en el mismo momento en otro lugar, porque es encarnado. Su carne respeta las leyes, hermanos, de la física y de la química y de la biología y todo lo demás, porque fue hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Es decir, el trabajo que hacía manualmente lo hacía genuinamente, uno por uno. Algunos pastores salimos, hermanos, a las 7 de la noche de algún lugar en donde damos consejería, despeinados, cuello sucio, cansados, por 5 o 6 personas o familias que atendemos. 1,000 personas. Es hombre. ¿Es Dios? Sí, pero Él es hombre. ¿Cómo pudo haberse cansado? Hay una serie que está ahora en auge que presenta esa escena de una manera sorprendente. Los discípulos, como nosotros, están afanados por problemas viles, ¿no? Estamos en el culto y mira que el gas se terminó, ay, mira el cambio, oh, fulano no vino, ay, sí, mire, yo también me peleé, hice lo otro, y en esa plática de los discípulos, que está muy caliente y obviamente, hermanos, pues debemos de considerar, porque son cargas de ellos, se ve a un señor muy cansado, que viene caminando cansado, sudado, casi no puede caminar. Está ahí María, su madre, como toda madre, ¿qué hace cuando ve al hijo que llega todo golpeado? Se levanta, va y lo atiende, y él llega a su tiendita de campaña y se acuesta y ora, Señor Padre, te entrego mi alma, Señor, dame descanso, y cae dormido, fulminado. No cenó, no se paró, les dijo buenas noches. Sé que es una escena maravillosa, pero queda corta. Él sufrió como hombre y él estuvo muy, pero muy cansado. Tuvo misericordia de todos, aún con su limitación, hermanos, en la naturaleza humana. Ahora, mis amados hermanos, Él no tiene limitación alguna. Él es Señor de señores, Rey de reyes. ¿Y qué crees? Continúa atendiéndonos a todos nosotros al mismo tiempo y sin cansancio. Sin cansancio. Y no podemos ir únicamente el día después del domingo o un día de reposo. Podemos ir a cualquier hora, en cualquier lugar, en todo momento, y Él nos atiende al mismo tiempo en China, en África, en Cuba, en los Estados Unidos y en México. Es un Rey sin límites. Pero en este momento padecía como hombre, hermanos, y es increíble. Los demonios se dan cuenta de eso, de su manera de hablar, de sus milagros. Por supuesto que saben quién es. ¿Saben quién es? Los demonios tienen una teología distinta a la del hombre, porque los hombres ahí, aún los sanos, muchos no creyeron como Salvador. Creyeron que era un sanador, pero como cuando vamos a alguien que nos haga algo, alguien que soba los huesos o algún homeópata o no sé, y confías en él, pero no lo ves como algo sobrenatural, al grado divino de Dios. Pero los demonios sí. Los demonios tienen una visión, hermanos, diferente. Ellos no están con jueguitos de tratar de sacar tiempo al tiempo y aprovechando el momento para ellos. Ellos solamente están haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Nos odian y quieren destruirnos. Nos odian, quieren que peleemos, que nos dividamos en el matrimonio, que haya divorcios, que haya golpes, celos, iras. Ellos incitan, mueven nuestros ojos de Cristo para ver el problema. Son insaciables, es un asesino desde el principio. Escucha, con el diablo no se juega y sus ángeles nos odian. Con toda su vida nos odian. Con todo. Y el territorio peligroso es el del pecado. Para que ellos tengan eficacia en su tentación. Así que, hermanos, si se dan cuenta, dice el versículo ahí, no los dejaba hablar. Hermanos, si el Señor Jesús impide que los demonios hablen de Él, tiene mucho que enseñarnos.
Porque podríamos decir, aún los demonios saben y dejarlo ahí. Aún los demonios dijeron y tú no dices, oye hermano, estás peor que los demonios. No, hermanos, los demonios dijeron porque ellos vieron lo que muchos no vieron y entendieron que no existía posibilidad de que un hombre estuviera sin pecado a menos de que fuera Dios. El mismo que tentó al joven rico a creerse tan suficientemente bueno para llegar y postrarse delante del Señor y decirle, oh Señor bueno, viéndolo como hombre. No lo vio como Dios, hermanos, porque hubiera ido en pos de él. Viéndolo como hombre, ¿se atrevió a decirle a un hombre bueno? Hermanos, es Satanás. Satanás es el que nos susurra junto a nuestro corazón diciendo, y tú Paco tan bueno y nadie te aprecia. Y mira tú tan bueno, tan diferente al otro. Yo no soy tan malo. Satanás susurra eso porque Satanás quiere sustituir el lugar único que ocupa nuestro Señor como el único bueno que ha pisado esta tierra. El único bueno. La Biblia habla de nuestro corazón. Si bien no somos asesinos, podríamos llegar a matar. Te la pongo bien fácil. La Biblia habla en ocasiones de matar en defensa propia. No buscar defenderte para matar. Pero imagina esto, papá, que un hombre rudo y malo y perverso quiera matar a tu hija. ¿Qué harías con ese hombre? ¿Podríamos llegar a matar, sí o no? Ni me lo preguntes, pastor. El Señor sabe que sí. El Señor sabe que sí. Hermanos, sabemos que podemos llegar a hacer lo peor que no podemos imaginarnos ahora mismo, en un momento determinado. Así que Satanás sabe, hermanos, esto y quiere justamente usar esta oportunidad para ganar la atención de los hombres. Te voy a enseñar por qué. Él ya sabe que Él es el Hijo de Dios y Él mismo quiere proclamar que Él es el Hijo de Dios. Porque si logra ganar la atención, porque probablemente entre esos endemoniados hay hombres prominentes, maestros, fariseos o gente que tenía lugar y respeto de los hombres. Hay muchos endemoniados hoy en día que tienen respeto de los hombres. Hermanos, veíamos de la luz del mundo, ya no canta únicamente alabanzas a Dios, le canta alabanzas a Nazón. Y hay un canto que le entonan a Nazón, con su nombre Nazón. No creas que lo malinterpretamos. Dicen Nazón, Nazón, Nazón. Y le cantan las doncellas, ellos le llaman. Hermanos, es sorprendente. Los demonios atraen. Lo malo atrae. Es por eso que batallamos con los jóvenes, los niños y nosotros. ¿Qué es lo que más les atrae la atención? Lo que no es santo. No todo es malo. Pero lo que no es santo, no tienen problema con ver la televisión, películas, jugar durante mucho tiempo. Tienen problema con la palabra, tienen problemas con la oración. Que gracias a Dios nos ha bendecido porque jóvenes y niños aquí en su mayoría, hermanos, pues les gusta venir a la iglesia, estudiar, anotar el sermón. Gloria a Dios por su gracia para nosotros. Pero fuera de aquí batallan. Hermanos, si estos hombres, entre estos endemoniados, hay hombres de respeto, de honra, de reconocimiento por los hombres, y si Jesús les impide hablar, es porque no quiere que ellos puedan dar testimonio de Él. Adelante veremos a continuación que hace lo mismo. Si los demonios dicen, este es el Hijo de Dios, y la gente que les hace caso ponen atención y los oye, lo que después ellos enseñen, ellos también lo van a creer. Por eso no les permite. Versículo 44, hermanos, dice cómo el Señor Jesús continúa su ministerio ahora en Galilea. Y sucede algo similar como vas a ver a continuación. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera con ellos. Pero él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios. Para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Escuchen, todo el tiempo pasa sanando. No permite que los demonios hablen, porque si los deja hablar, pues ellos, hermanos, van a dar testimonio de otras cosas y la gente los va a seguir, ¿no? Entonces no les permitió hablar. Y hermanos, debido a esto, justamente en el versículo 42 tenemos que hacer énfasis de algo. Díganme una cosa que a lo mejor no ven a primera instancia aquí, pero lo van a entender cuando lo explique. ¿Cómo es que los falsos creyentes atraen la mayor cantidad de personas en algunos días especiales cuando viajan a un país o algo? Díganme aquí. ¿A través de qué? ¿Qué anuncia Cash Luna, Maldonado y todos los demás para que la gente venga? Sanidades y milagros. Prosperidad va al final, después de que le sacan el dinero pidiendo. Pero es sanidades y milagros. ¿Y qué es lo que pudo haber pasado aquí? Por lo que podemos ver que el Señor va a responder.
Estos demonios que vieron que era y dijeron, tú eres el Hijo de Dios, probablemente se quedaron ahí algunos, predicando. ¿Cuál es la forma en cómo, hermanos, el enemigo comienza a obrar en la vida de una persona? La duda, el chisme, la murmuración, la incertidumbre, el decir cosas distintas a las que son, o maquillarlas, o tergiversarlas. Hermanos, probablemente cuando el Señor Jesús se va, Marcos lo narra de una manera muy tremenda, en donde Pedro va y lo busca y lo reprende. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste de sanar? Como si eso fuera la parte más importante. Y un historiador de tiempo pasado, Barclay, hermanos, él decía, lo más seguro es que los demonios se quedaron predicando. ¡Hey! ¿Dónde está Jesús? ¿No que nos amaba? ¿No que nos quería? ¿No que nos iba a sanar a todos? Miren, no vino, se fue, búsquenlo, vayan por él. Porque el enemigo entiende que la venida del reino, hermanos, es para fundar un reino, no de personas que son sanadas por milagros, sino para fundar un reino que se edifica por la palabra predicada. Y lo que Satanás desea es campañas de milagros y de sanidades, pero no de predicación. ¿Qué es lo que está ausente en las iglesias falsas, hermanos? ¿O por qué nosotros decimos que una iglesia es falsa? ¿Por la alabanza? ¿Por si aplauden o no aplauden en el culto? ¿Porque se arrodillan o no, hermanos? No. Lo que determina que una iglesia sea pura y santa es la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Así que, fíjense qué interesante. Cuando es de día, esto quiere decir, escuchen, hermanos. ¿A qué hora se pone el sol en un día? ¿6 de la tarde? Es decir, ¿cuándo empieza a atardecer? Se pone, ¿verdad? 6 de la tarde, ok. Supongamos que el Señor empieza a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y a qué hora sale el sol? Qué impresión, ¿verdad, hermanos? Cuando ya es de día salió y se fue a un lugar desierto. Toda la noche el Señor estuvo sirviendo. Toda la noche, hermanos. No haciendo una noche de alabanza, no haciendo una noche, hermanos, de cena, haciendo una noche de misericordia, una noche de bondad, una noche de salvación, una noche de ayuda, una noche de compañerismo. Es increíble, el mismo rey ahí, hermanos. Y cuando está cansado, nosotros lo que pedimos es dormir. Lo que él pidió en su alma es ir a un lugar solo para poder orar. Para poder orar. Así que, hermanos, y la gente lo buscó. ¿Dónde está? No les bastó toda la noche, todo su cansancio. Obviamente entendemos, pobre gente, tienen personas enfermas. Pero también, hermanos, debemos de entender que las personas se cansan, ¿están de acuerdo? Su intención no es el Señor, su intención es su milagro y se acabó. Su intención está en cualquier cosa, no en el Señor, hermanos. No en honrarlo, no en decir, ¿saben qué? Vamos a esperar a que descanse un poco, después lo buscamos. No, la gente se agolpa. El Evangelio de Marcos da a entender, hermanos, que Pedro está ahí. Y que Pedro, hermanos, va a decirle al Señor, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Si toda la gente está buscándote. Hay algunas hipótesis que están en la casa de Pedro tocando la puerta. ¡Sal, sal! Pero lo que nos dice Lucas es que no es la casa de Pedro particularmente, hermanos, porque toda la gente no cabe, sino que están en un lugar abierto. Pero el Señor, después de todas las cosas que Él hizo, va a orar, hermanos. Y dice ahí que llegan a donde está. Lo estuvieron buscando. Por eso hacía referencia de los demonios. El demonio es el que te pone en duda todo, hermano. El demonio es el que vienes aquí a adorar y debes venir aquí. Y estás en plena alabanza o en la oración y, oye, ¿te diste cuenta que no está aquí, que no está allá, que no está la hermana, que no está el hermano? ¿Y qué logra en tu mente? Ay, sí es cierto. Ay, no está. ¿Qué pasó? Ay, estar enfermo. Ay, no habrá venido. Ay, ¿y qué logró? Distraerte y que no pusieras tu atención en Cristo. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor para ser salvos? ¿Dónde debemos poner nuestros ojos para ser salvos? En Cristo. ¿En los hombres? Te ruego, si tú vas a la iglesia y pones los ojos en mí o en una persona, cuando yo no esté o la otra persona no esté, tú te vas a ir. Si tú pones los ojos en Cristo, tú estás aquí ¿por quién? Venga lo que venga, pase lo que pase, sea lo que sea, ¿estás por quién, hermano? Por Cristo. Así que la gente está siendo seducida por sus propias concupiscencias o por los endemoniados que estaban por ahí. Si es que el Señor no los salvó. Fíjate cómo terminó esa porción del 40. Es importante estudiar así, hermanos. Dice que tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar,
porque sabían que Él era el Cristo. No dice, los reprendía y los sacaba. Los reprendía. Reprender tiene que ver como cuando sacas a un animal fuera. Lo reprendes, salte fuera. Cuando reprendemos al pecador, no estamos reprendiendo al individuo, sino estamos reprendiendo su pecado para que el pecado salga por medio de la confesión. Entonces, estos no quedaron libres. Y fueron y probablemente seducen. ¿Dónde está? Y mira, no ha venido. Qué malo, ¿no? Que era el Mesías. Y mira, nada más te dejó a tu enfermo. Mira a tu niño tan bonito y él no te lo sanó. Satanás es así de sucio y presenta argumentos que logramos creer. Porque nuestra lógica, si diríamos, si Jesús sana y está viendo que mi hijo está a punto de morir y no viene, este no puede ser Dios. No sanó a mi hijo, porque para el hombre es más importante él que el Señor. Y probablemente si el Señor se fue, hermanos, es porque Él había, hermanos, establecido que mucha gente no fuera sanada. Pasaba hace poco tiempo una persona que tenía tanta fe en que Dios lo iba a sanar, que no quiso ir al médico. El cáncer lo estaba dañando al grado de que lo estaba comiendo su cuerpo. Pero él tenía fe que Dios lo iba a sanar. Hermanos, Dios no lo sanó. Dios no lo sanó. ¿Y qué es lo que hizo Satanás en su mente cuando él ve que está muriendo con el cáncer? ¿Y dónde está tu Jesús? ¿Y por qué no viene? Búscalo. Él te prometió sanarte. No, no prometió sanarte. Él te prometió que ese cáncer se iría. No, no prometió. Él prometió que tú no morirías. No, nunca. Nunca. Hermanos, nosotros recibimos misericordia y Dios puede sanarnos un día puede decidir no sanarnos, porque sabemos que algún día vamos a morir y probablemente será de una enfermedad. Pero por otro lado, la Biblia me enseña que clame a Dios y le diga, creo que tú puedes sanarme. Y aún puedo estar clamando, Señor, te ruego, y ahí me sana antes de que se lo pida. Dios tiene todo el poder y no tiene límite. De hecho, podemos orar aquí, hermanos, por la salud de un hermano que está en África y el hermano puede ser sanado si Dios quiere. No tiene que ir. ¿Recuerdan el centurión? No vengas, mi casa no es digna. Si quieres desde aquí ordena que él sea sano, y fue sanado. Dios puede hacerlo, pero a veces dice no. De hecho, un riesgo que enfrentamos, hermanos, es que como la Biblia no nos da tanto registro del ministerio de Jesús en todos los milagros, solemos siempre exagerar en los eventos importantes y excepcionales, diciendo que hizo cantidades millonarias. Tal vez no. Si bien entendemos que no todos los relatos de milagros y de endemoniados están en la Biblia, sabemos que hizo más, corremos el riesgo de exagerar. Y es malo, hermanos, es malo porque pensemos en esto. Si hay pocos registros, pero aquí habla de todos, muchos, ¿ok? Esto parece poco, pero ¿cómo si son 3 años de ministerio? ¿Cuánto es una cantidad considerable para que el Señor Jesús sanara personas en 3 años? ¿Cuántas personas, hermanos? ¿Cuántas personas? Y mucho mayormente tenemos que hacer énfasis porque Él va a dar una lección. La lección que viene aquí cuando lo reprenden los discípulos y la gente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás tú orando en este lugar solo cuando hay tanta gente que te necesita? Dice el texto 42, hermanos. La gente le buscaba y llegando a donde estaba. No respetaron su momento, hermanos. No respetaron su espacio, cansado, orando. Y no lo encontraron durmiendo, lo encontraron clamando, Abba Padre, fortalece este cuerpo, está cansado, Señor. Gracias por haber obrado, gracias, Señor. Y dice, lo detenían para que no se fuera de ellos. Quédate y bendíceme. Quédate y bendíceme. Hermanos, probablemente es muy claro para ustedes y está de más que lo enseñe, pero ellos no están diciendo, quédate para salvar mi alma. Quédate para que seas mi Señor y nos enseñes de ti. Quédate y bendíceme. Sana a mi enfermo, libra al endemoniado, quita mis congojas, quita mis cargas, dame por favor salud. Es lo que querían. Hermanos, esto me hace pensar, ¿qué es lo que queremos del Señor nosotros? ¿Queremos acaso lo que Él quiere darnos? Porque lo que Él quiere darnos, hermanos, dice ahí a continuación, después, hermanos, del punto, dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué? El evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. No he sido enviado para esto que hice con ustedes, lo hago por misericordia. He sido enviado para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación.
Porque es, hermanos, el evangelio que salva mi alma de la condenación y mi cuerpo eterno. No la salud del cuerpo. No un milagro en mi vida, hermanos, de una enfermedad o cualquier cosa. Eso no es para lo que vino el Señor, sino también a eso, cuando Él quiere, cuando hay un propósito. Pero ¿qué creen? Todo eso tiene que ver con la proclamación del evangelio. Es importante, hermanos, porque Lucas narra estos pasajes. Lucas es un científico que se ha dedicado a escribir minuciosamente cada detalle, y él dice: se fue a un lugar desierto. Hermanos, el Señor Jesús conocía el valor de estar solo con Dios. Conocía el valor de ir solo y hablar con el Señor. Señor, Padre Santo. Porque pasó la mayor parte del tiempo, hermanos, ministrando entre toda la gente, pero él necesitaba también un tiempo para él. Y qué interesante es ver esto, porque él, siendo hombre, tú y yo le diríamos: vete a dormir, Señor. Pero él antes considera más importante el vete a orar. Ve a orar. Y lastimosamente hoy en día batallamos con esto. Nuestra oración es limitada con ciertas frases a alguna hora del día, si es que puedo y quiero, para levantarme, desayunar, comer, cenar. Y se limita a eso de forma religiosa. El Evangelio nos enseña que no lo hagamos como los gentiles, que llegan a hablar aún palabrerías y empiezan, hermanos, solamente a repetir cosas. Ora en la mañana, en la tarde, en la noche, y se acabó. No. Nos dice que siempre recordemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a mi vida, Señor, hágase tu voluntad. Todas esas cosas se hacen ahí hincapié para que recordemos cuáles son los motivos de la oración. Una necesidad constante de recordarnos quién es nuestro Dios, en dónde está, quién soy yo, qué es lo que necesito: ser guardado, recibir provisión para no pecar, para no caer en tentación. En eso se basa la oración. Pero, hermanos, consideramos en poco aprecio. El Señor, como hombre, consideró aún más importante orar que dormir. Y, hermanos, acostumbrémonos a esto y hagamos una práctica. En lugar de decirle al hermano: hermano, te ves cansado, vete a dormir un poco, dile: te ves cansado, vete a orar. Te veo cansado, vete a orar, hermano, después duerme. Vete a orar. Has pasado tiempo con el Señor. Te veo turbado, hermano, te veo desesperado, te veo enfermo, te veo triste. ¿Has orado, hermano? ¿Has platicado? Porque probablemente estás así porque no has recibido el consejo del Padre. Hermanos, una de las cargas que yo hoy traía la llevé a Cristo, pero también tengo el privilegio de poder tener aquí a mi Padre. Y una de las cargas que yo traía antes de subir al púlpito se me fue cuando me recosté en mi Padre y lo abracé. Porque voy, hermano, ahí, sé que Él sabe y Él entiende y Él conoce, Él es hombre y ahora nos hablamos como adulto a adulto y todo eso, hermanos. Amados, si tú no tienes un Padre con quien recargar tu cabeza, pedir consejo, hablar, abrir tu corazón, hablar en confianza, tienes un Padre mejor. Hay un Padre celestial que te escucha, que pone atención, que está contigo, que no tiene ninguna dificultad para atenderte en todo tiempo. Si tienes un Padre terrenal, pues puedes ir también ahí, ir a Él, hablar con Él, pero mayormente usa tiempo para orar. Usa tiempo para hablar con Dios. Oh, pero es que no sé orar, pastor. Espérame, dime qué es saber orar. Saber el rosario con todas las torres de Babel, marfil y los ángeles de no sé qué. No, pues gloria a Dios, porque yo tampoco lo sé. Pero saber orar es saber hablar. Abre tu corazón. Eres una persona tímida que no habla ni contigo mismo. Habla con Dios en tu timidez. Señor, no sé ni cómo empezar. ¿Qué podré decirte? Bueno, Señor, me siento así, Señor, y sabes, he pensado esto y he hecho aquello. Solamente abre tu boca y habla y pasa buen tiempo con Él. Y sobre todo en el momento de cansancio, en donde eres más vulnerable. En el momento de mucha alegría, en donde puedes desbordar alegría de forma pecaminosa. O en el momento en donde estás enojado y puedes ofender y pecar. ¡Ora! ¡Ora! Dijo el Señor. Ora sin cesar. Ora en todo tiempo. No caigas en tentación de ¿qué, Señor? De pecar. De no orar también. No caigas en la tentación de no orar. Y tenemos de ejemplo a Cristo, que estaba muy cansado toda la noche ministrando, y Él se fue a un lugar desierto no a dormir, se fue a orar, hermanos. ¿Y qué quiso hacer el enemigo? ¿Y qué quiso hacer el hombre que piensa en sí mismo y no en Él? Ni descanses ni ores, atiéndenos. Atiéndenos. Y es lo que dice aquí. El Señor los frena y les recuerda de pura misericordia. No imagines una voz tan dulce, hermanos, que llega al grado de parecer tan débil.
Imagina una voz de justicia, de rectitud, de maestro que les dice, no, momento. No les dijo, perdónenme que no volví, ya sané suficiente. Oigan, pasé toda la noche ministrando, ustedes no sean injustos. Él no les respondió lo que ellos querían oír, ni les dio lo que ellos querían. Él les dijo, vean ahí, hermanos, es necesario que también a otras ciudades anuncie. No dijo, es necesario que vaya a sanar a otros enfermos de otras ciudades, como ellos esperarían y dirían, ay, bueno, es cierto, hemos sido muy egoístas, nos sanó a nosotros, que vaya a otro lugar a sanar a la gente. Ese corazón lo he escuchado en hospitales con médicos o medicamentos. No, lleven ese medicamento allá con los otros niños. Mera hipocresía, hermanos. Todo el mundo quiere atención para sí mismo y mientras él esté bien, el dicho dice, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. El Señor les dijo, es necesario que también vaya a otro lugar, a sanar, no a anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermanos, pasó la mayor parte del tiempo sirviendo y cuando él tenía que descansar lo pasó orando. Es una obra increíble la que el Señor Jesús está haciendo, hermanos, porque no se basa en el recurso de la naturaleza divina, sino en la comunión constante con Dios. Escuchen, niños y jóvenes y adultos, el Señor todo lo que hace milagroso no lo hace por su naturaleza divina inmediata, lo hace siempre sujetándose al Padre, siempre en obediencia, siempre bajo el permiso y la provisión del Padre. Por eso dice Juan, hermanos, se despojó de sí mismo. Él se despojó de sí mismo. Por eso dice Pablo, se despojó de sí mismo. Hermanos, hizo a un lado en él mismo su naturaleza divina. Sin dejar de ser Dios, era Dios, pero lo hizo a un lado. No lo consideró como aferrarse para actuar de manera voluntaria y de manera involuntaria, y de manera no dependiente del Padre, sino lo hizo absolutamente dependiente al Padre, en la voluntad del Padre, bajo el poder del Padre. Por eso oraba y hablaba. Lo mismo nosotros, no tenemos, hermanos, un poder en nosotros o no tenemos absolutamente nada para hacer lo que vamos a hacer. Todo siempre debe ser sujeto a la voluntad del Padre. No podemos, hermanos, tomar decisiones por nuestra propia cuenta, creyendo que eso es lo mejor. Todo debe pasar a través de la voluntad del Padre. Si es bíblico, lo hago. Si no es bíblico, no lo hago. Aunque me cueste trabajo. Hermanos, el tiempo que él usó en el lugar desierto tal vez fue corto, pero era esencial para él, hermanos. Él les enseña justamente a los hombres que van a buscarlo lo que es correcto. Tengo que ir a enseñar el reino de Dios. Tengo que ir a anunciar la presencia del Rey en este mundo, corregir los conceptos erróneos de la gente acerca del reino de Dios. Y él les dice, para eso vine. Entonces, ¿para qué vino el Señor? ¿Para sanar a los enfermos? No, aunque también lo hace. Él vino para predicar el evangelio del reino. Él vino para salvar lo que se había perdido. Hermanos, es maravilloso porque Él vino justamente a pisar la cabeza de la serpiente antigua que sedujo a Eva y a Adán. Él vino a aniquilar los planes del maligno, hermanos. Él vino a salvar a los que estaban en sus delitos y pecados, a los perdidos. Él vino a glorificar al Padre, hermanos, y a volvernos a Él, a salvarnos de la doble enemistad. Él vino por la novia. Es muy interesante pensar en esto. Él vino como a pedir la mano de su novia. Él vino a comprar su novia. Él vino a quitarle la acusación a la novia. Oye, pero tu novia hizo todo eso. No, lo hice yo. Lo hice yo. Oye, pero tu novia es la culpable. Tu iglesia ha pisoteado la gloria del Padre. Tu iglesia te ha ofendido. Tu iglesia ha caminado en desobediencia. Y el Señor Jesús dice, no, lo hice yo. Él vino a eso, hermanos. Él vino a lavarnos con su palabra. Nos lava mientras estudiamos la palabra. Aunque no te des cuenta, te lava con su palabra, te santifica con su palabra, te prepara para la obra suya, mi amado hermano. Él vino a decirnos que vendría pronto, porque sabía que cuando vino se iría de nuevo. Por eso el Señor, hermanos, antes de partir del mundo, decía a sus discípulos todo esto. Él prometió que nos va a presentar delante de Él como una novia pura y sin mancha, hermanos. Y así termina el capítulo 4 justamente predicando en las sinagogas después de darnos estas lecciones tan maravillosas. Quiero dejar en claro, el Señor Jesús no vino a sanar, no vino a sanar
vino a salvar, pero también sana. Oramos por milagros, oramos por la salud de los enfermos, oramos, hermanos, para que el Señor liberte un endemoniado, oramos para que un cojo camine, para que un ciego vea. Debemos orar, pero Él no vino a eso. Por lo tanto, si Él no lo hace, no nos molestamos. Pero de lo que sí podemos asegurar es que Él vino a salvar. Y podemos asegurar que todo aquel que en Él cree no se perderá, tendrá vida eterna. Podemos asegurar que su sangre fue derramada para que aún el peor y más miserable de todos los pecadores pueda ser salvo. Y cuando dices, ¿pero cómo? ¿Hitler pudo haber sido salvo? ¿Napoleón? ¿El cortaorejas de aquí de Jalisco? ¿O algún narcotraficante terrible asesino? Claro. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque si él clama a Cristo y cree en Él, Él es salvo. Y si él clama a Cristo y cree en Él, es porque Él era un elegido para salvación y es inevitable que sea salvo. Esto es maravilloso. La sangre de Cristo cubre multitud de pecados y ahí sí tenemos toda certeza que Él ha venido a salvar al mundo, hermanos. A eso se presentó allá. Hermanos, si vamos al capítulo 5, por favor, acompáñenme para dar el brinco, el gran brinco. Encontramos que la palabra de Dios dice, y aconteció que estando Él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre Él para oír la palabra de Dios. ¡Qué maravilla de cambio!, ¿no? La gente se agolpaba para ¡sánanos! Y ahora está agolpada para escuchar la palabra de Dios. Y Él ve 2 barcas, hermanos. Estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores ahí, obviamente. Y habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. De los barcos, los pescadores, ¿ok? Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. ¿Cuál es la escena? La escena es increíble. Están en Genezaret, es el nombre que Lucas le da al mar de Galilea, porque fue a ese lugar. Los pescadores están llegando. Recuerda que es cuando el sol apenas se metió, salió el sol de mañana. Ellos están viajando una distancia larga, pero no tanto, pero aún, hermanos, están en una hora propia. Los pescadores regresan, están en la orilla, están lavando la red. ¿Sabes qué quiere decir eso? Si lavan la red es porque no hay peces en la red y porque tiraron la toalla. No pudieron pescar nada. El Señor no llega ahí por casualidad, porque sabes lo que va a suceder ahí según Lucas. Va a confirmar el llamado de los primeros apóstoles. Está Pedro, está Andrés, está Juan, está Santiago. Ahí, hermanos, los hijos de trueno, de Zebedeo. Entonces, están en el mar de Galilea y estos pescadores están ahí limpiando la red. El Señor ya está frente a la orilla, ellos llevan las barcas, por eso es que Él se puede subir. Ya están en la orilla. Es decir, no tienen más esperanza de pescar, hermanos. Están cansados, están desanimados. Han pasado una muy larga e infructuosa noche, hermanos, y están listos para retirarse a descansar. Pon atención, yo estudiaba, hermanos, en esta porción de Lucas, porque recuerda que un día antes fue el día de ¿qué? De reposo. ¿Y en el día de reposo la gente trabaja? El Evangelio de Lucas narra esta cronología que ha llegado a confundir a muchos, por eso algunas enseñanzas y series enseñan eso. Que los discípulos ahora que son pescadores están pescando en día de reposo. Porque la cronología de Lucas me dice que fue día de reposo, que él se va y encuentra que los pescadores están saliendo del agua y mayormente pescaban de noche. Por lo tanto, hermanos, puede considerarse que ellos estaban pescando en día de reposo. O sea, haciendo uno de los pecados, hermanos, más tremendos conforme a la enseñanza de los judíos por la ley. Sea lo que sea, están cansados, desanimados, pecaron, si es que hicieron eso, hermanos, y ellos quieren retirarse para descansar. Es tiempo de irse, pues, para descansar. A diferencia del Señor Jesús, el hombre se va a descansar, quiere comer, quiere bañarse y quiere dormir por un rato. Y el estado de ánimo, hermanos, está en contraste con el estado del gentío que se agolpa para escuchar la palabra del Señor Jesús. Porque estos hombres van por el sentido correcto, van a escuchar la palabra de Dios de este joven profeta que ya está creando fama. Es maravillosa la palabra, hermanos, porque hace el contraste de algunos entre nosotros. Algunos, sin ninguna duda, veníamos un poco desanimados, cansados por algunas cosas. Y como que sí, quisiera que pase pronto el domingo. ¿Y qué va a pasar? Y otros que no tienen conocimiento pleno de las cosas que de pronto acontecen en la vida de otros, pues vienen contentos. Para ellos es el día del Señor, van a escuchar la alabanza, bienaventurados la palabra. Pero ambos tienen el mismo privilegio. Ambos pueden escuchar la palabra del Señor y descansar. Solamente que los unos se afanan
porque tienen su mirada puesta en las cosas del mundo. Y los otros descansan porque tienen su mirada en este joven profeta que dicen es el Mesías que han esperado toda su vida. Hermanos, estaban esperando una palabra o un toque en su corazón. Y dice aquí, hermanos, que entrando en uno de estos barcos que estos pescadores han estacionado en la orilla, se pone ahí. Y mira la palabra que viene a continuación de un siervo. Le rogó. El Señor Jesús le rogó con mucha educación, mucho amor, entendiendo el corazón de Pedro en el mundo. Estaba en el mundo el corazón de Pedro. Si es que pescó de noche por la cronología de Lucas, en el Shabbat, wow, hermanos, es un hombre que por ambición o por necesidad, porque tiene familia, tiene una esposa, una suegra, hermanos, enferma, nos dijo. Y probablemente, hermanos, esto es un dato importante, pero él está ahí esforzándose por estas cosas. Y esto lo consideramos nosotros propio, porque si alguno no viniera a una reunión importante y dice, es que estoy trabajando porque tengo necesidad, algunos débiles en la iglesia podrían decir, sí, hermano, y los pastores que ni se enojen, tienes necesidad, te entendemos. El Shabbat era un día que no se tocaba, porque ¿qué dice el cuarto mandamiento, niños y jóvenes? ¿Qué dice? Fuerte. Acuérdate del día de reposo, no guardarás, estudien más los más grandes. Acuérdate, tenlo en memoria. 6 días trabaja, un día no trabajes, guárdalo, santifícalo. El no hacerlo era un delito grave. Imagínate, si cualquier cosa que esté en el corazón de Pedro, lo peor que el Señor Jesús podía decirle a Pedro, oye amigo, voy a subirme a tu barca, está bien, yo soy el Señor, lo voy a hacer. Pedro, temperamental y con tanto omega 3 por pescado, hermano, tal vez le responde, ¿qué te pasa? ¿Quién tú eres para decirme lo que debo hacer? Es mi barca, bájate de ahí. Es como cuando una persona endurecida, hermanos, entre nosotros, llegas y le dices, hermano, arrepiéntete. ¿Qué vas a venir a decirme tú, fariseo? Tú eres un pecador igual que yo. ¿Por qué me dices eso? Endurecido. ¿Qué hacemos nosotros con una persona endurecida? Que hay oportunidad de hablar. Por favor, hermano, piensa bien lo que estás haciendo, te lo ruego. Hermano, piensa bien lo que estás a punto de hacer, te lo imploro. Qué maravilla es el ejemplo del Señor. Dice ahí después de el barco de Simón, le rogó. No sé cómo, porque la Biblia no dice, yo no puedo imaginar las palabras que el Señor dijo, pero le rogó. No sé si, amigo, disculpa, ¿podrías, por favor, prestarme tu barquito? Te ruego, sé que estás cansado, pero ¿podrías prestármelo y meterlo un poco más para que yo pueda hablar desde acá? Y tal vez, hermanos, también, como lo he enseñado antes, el Señor sabe que nada puede impedir que Él llegue, pero a la vez también no quiere hacer turba y la gente se agolpa. Y si vienen detrás de Él los que quieren milagro para su hijo, pues interrumpen la predicación. Si entra al mar, pues no sé. Así que, hermanos, le rogó a Simón, desvíalo un poco de la tierra. Y se sentó, porque normalmente los maestros en ese entonces se sentaban para enseñar desde el barco. Esta es la primera vez, hermanos, en donde aparece Simón en este evangelio. Simón, ahí en el acto, hermanos. Y fue obviamente su primer acto de obediencia, aún teniendo un corazón endurecido. Si él pescó de noche en Shabbat, si él no pescó nada y duda de la provisión de Dios, si él, mis amados hermanos, está endurecido por cualquier otro motivo, de cualquier forma obedeció al Señor. Su primer acto de obediencia, porque su fatiga, su frustración, no sé cómo se sentía, hermano. Yo no esperaría que Simón estuviera, hermano, dispuesto a obedecer. En el mejor estado de ánimo que él pudiera tener, hermanos, no se encontraba. Por lo tanto, debemos considerar la obediencia de Simón y limpiar un poco su reputación, porque sabemos que habiendo negado al Señor nos cuesta trabajo aceptarlo. ¿No? Y tanto que tuvo cercanía con él como se te ocurrió negar al Señor 3 veces, Simón. Pero él obedeció estando un poco duro y molesto y cansado y sin dinero o sin pesca. Aunque algunos historiadores dicen que eran jóvenes de buenos recursos económicos. Pero en esta ocasión no hubo pesca. Sin pesca, hermanos, prácticamente no hay vida judía. ¿No? Ellos comen pez. Así que, qué bendición que un duro corazón en nosotros, que pone los ojos en el lugar correcto, puede obedecer. Cuando Dios nos demanda obediencia y estamos en condiciones no favorables, enojado, molesto, sentido, en orgullo,
Hermanos, ninguno de esos pecados pueden ni deben tener dominio sobre nosotros o sobre nuestro corazón, porque esos pecados fueron vencidos en la cruz del Calvario. Si es un cristiano genuino, hermano, y cuando digo genuino, por favor imagina que debe de haber una prueba para comprobar si en realidad es genuino. Hermanos, había una piedra que mi padre me llevaba a una mina de pequeño y para mí era oro. Se llamaba ópalo. Y si tú veías el ópalo y alguno lo ve, diría, ¡oro! Pero obviamente alguien que lo pasaba por prueba, si es que había un necio enfrente de él y el experto decía, es ópalo, pero bueno, lo voy a probar delante de ti. Ponía ácido y te das cuenta que era otra cosa. A veces podemos ser confundidos, hermanos, por las actitudes, las apariencias de gente creyente que no es creyente. Pero hay pruebas contundentes. Esta es una prueba de la fe de Simón en Dios. Porque él obedeció cuando no tenía ganas de obedecer. Él obedeció cuando estaba endurecido, cuando estaba enojado y cuando estaba triste. Él obedeció cuando se sintió enfermo porque estaba desvelado, cuando no había pescado, no había sueldo para los trabajadores, no había tal vez para comprar el medicamento para su suegra. Si respetamos la cronología de Lucas, mis amados hermanos, él no sabe que su suegra ya ha sido sanada y le tiene una fiesta preparada el Señor cuando regrese a su casa. Pero obedeció. Cuando tú te sientas algún día duro, enojado, molesto, desanimado y que pienses, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer, ya no voy a orar, no voy a seguir, por favor, recuerda que tú no eres más esclavo del pecado. Obedece aunque estés enojado, obedece aunque estés desanimado, obedece, hermano, obedece, vale la pena lo que viene después. Entonces, hermanos, él estaba listo para irse, no para regresar. Consideren todo esto. Cierras el negocio y en ese momento que no hubo clientes y estás desesperado porque viene la renta, cierras el negocio, la reja está sumamente atorada porque no tuviste dinero ni para poner grasa en los carriles. Y ya que la cierras, el candado te apachurra el dedo, te sale sangre, te dolió, llega el cliente, ¿todavía tiene? Hasta mañana. Vas y abres otra vez. Y abres. Pásenle adelante. Sí, ahorita prendemos ahí la plancha o le saco lo que quiere. Esa actitud es importante considerar, hermanos. Él ya quiere irse, quiere descansar, quiere ir con su esposa. Él está como hombre de la casa, tiene una suegra enferma. Él cree que sigue enferma, pero el Señor ya la sanó. Y él, todo lo que piensa un hombre en esta condición, lo único que no quiere es responder y volver a hacer aquello que acabas de dejar. Pero él, hermanos, responde favorablemente y obviamente hay una consecuencia hermosa, hermanos, hermosa. Lo sorprendente, hermanos, no es que Simón responde bien después de ver el milagro de la pesca que está por ver. Ahí diríamos, oh, qué maravilla, Simón creyó. No, Simón creyó antes de ver la pesca milagrosa y obviamente hubo una fe inaugural y una fe que se consuma en la proclamación de quién es Jesús. Pero ojo, Simón obedeció y respondió cuando las cosas no eran a su favor. Y respondiendo de esta forma, ahora pudo ver otra cosa mejor. Por favor, vayan guardando todo eso en su corazón y piénsenlo bien, medítenlo bien, ¿ok? Entonces, hermanos, sigue adelante la narrativa de Lucas diciéndonos justamente, hermanos, que una vez en el bote, el Señor Jesús se sienta y este bote, hermanos, probablemente era lo suficientemente grande para que el Señor Jesús se sentara o se parara, hermanos. Pero te decía que los maestros acostumbraban a enseñar sentados en las sinagogas. Y en este evangelio el Señor Jesús, hermanos, pues sabemos que comenzó su ministerio en las sinagogas, pero también nos enseña predicadores que no únicamente somos predicadores de púlpito, sino de cualquier otro lugar que esté enfrente, con gente. Cualquier lugar, ahí está el Señor en la barca. El versículo 4 dice, hermanos, y como cesó de hablar, terminó su sermón, está adentro, ya no lo pueden perseguir las multitudes, muy sabio de mi Señor, le dijo a Simón, tira a alta mar, ve a alta mar, ahora echa tus redes. Por favor, tú Simón, a ti Simón te pregunto hoy, ¿qué pensarías del Señor Jesús? ¿Qué le dirías en ese momento? No inventes, si está viendo que ya estoy cansado. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso, hermanos? Así,
que sales de casa, vas a llegar cansado y llega el hermano o la persona en el momento que menos quiere que llegue. Ay, Dios. Sí, hermano, hola, hermano. ¿Cómo estás? Ay, sí, yo también te amo mucho. Te vi algo en la espalda, hermano. Hermanos, es propio de nuestra naturaleza, porque demandamos hacer lo que creemos que es justo. La segunda oportunidad para demostrar fe, hermanos, echa tus redes para pescar. Pedro se defiende. Maestro, había creído, por eso hizo caso y lo llama maestro. Habiendo trabajado toda la noche, ¿te das cuenta? Shabbat. Nada hemos tomado, mas en tu palabra, por lo que tú me dices, voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, hermanos, encerraron gran multitud de pescados, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco. Eso me encanta. ¡Ey! ¡Vengan! ¡Vengan! Que vinieran a ayudarlos. Ellos vinieron. Son, hermanos, Juan y Jacobo. Esto me llama tanto, me quebra mi corazón porque sé el desenlace de ellos. Sé cómo termina su vida, hermanos. Ellos no lo saben, pero ellos van a morir mártires de Cristo. Y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaba. Gloria a Cristo, hermanos. Este es el segundo acto de obediencia de Pedro. Pedro, hermanos, una vez más, hizo un acto de obediencia. Tal vez negoció un poco. Señor, pero ¿ya lo pensaste bien? Hazlo. Señor, pero estoy cansado, estoy frustrado para pescar otra vez. De hecho, las redes ya están lavadas. Pero las instrucciones del Señor para Pedro, hermanos, fueron contundentes. Contundentes. Aunque no son extrañas. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué labor tiene? Díganme. ¿Y qué tiene que hacer? Bien. Cuando el Señor nos da instrucciones a nosotros, no nos deben parecer extrañas. Cuando nos dice, hermano, sé puntual, hermano, sé honesto, hermano, haz lo propio, hermano, sirve, hermano, ora, hermano. Algunos pueden llegar a exasperarse tanto, hermanos, que lo toman como una ofensa porque están golpeando. Pero, hermano, el Señor Jesús no le pidió a Pedro que hiciera tortillas. El Señor Jesús le pidió a Pedro que pescara porque ¿era qué? El Señor Jesús nos pide a nosotros, hermanos, que no hagamos lo que Él no haría, que hagamos lo que a Él le gusta. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque somos morada del Espíritu Santo, porque somos nueva criatura. Así que las demandas que el Señor nos da no nos deberían de parecer gravosas. En la ley de Jehová está mi delicia. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Para ser cristianos? No, hermanos, esta enseñanza es maravillosa y predicadores, tómanla para dar una enseñanza después posterior, por favor. Hermanos, el Señor Jesús le pidió a Pedro lo que Pedro tenía y sabía hacer. Aunque le mostrará una cantidad de peces que nunca había pescado y de una forma que nunca lo había hecho. Y eso me llama mucho la atención a mí, hermano, porque a mí y a ti nos llama a hacer cosas que nosotros ya sabemos hacer porque estamos en Cristo. Mas, sin embargo, nuestra mirada es corta. Pedro imaginaba sacar 5, 10, 15 y Pedro no fue suficientemente capaz de creer que su red se iba a romper. Lo mismo tú y yo. Sí, está bien, soy cristiano, pero, soy cristiano, pero. Sí, hermano. Pero Él no te llama a ser cristiano para que hagas en tu fuerza, en tu capacidad, en tu condición, en tu sabiduría, lo que tú puedes hacer. Él te llama a que hagas lo que tú puedes hacer para que Él haga lo que tú no puedes hacer. Cambiar el espíritu de tu mente, ser santificado, no lo puedes hacer. El predicar el evangelio y que una familia vaya a Cristo, no lo puedes hacer. No lo puedes. Orar y ver que el Señor obre a través de una oración en alguna persona, hermano, que sea sanada o que sea rescatada, que sea quebrantada, no lo puedes hacer. Reconciliar algún conflicto de una manera sobrenatural, no lo puedes hacer. Es el Señor a través de ti. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús podía hacer flotar los peces y sacarlos a la orilla? Claro, pero Él quería enseñarle a Pedro a confiar. Hermanos, Pedro es pescador y él sabía que el Señor Jesús, hermanos, no es pescador. Así que Él hace lo propio. Los pescadores, hermanos, habían estado ahí tratando toda la noche sin resultado. Los peces no aparecen por ningún lugar. Y como no son pescadores nuevos, hermanos, se enfrenta a otro reto, Pedro. Es desconfiar de Él y confiar en el Señor. Esto es increíble, es una de mis enseñanzas favoritas, hermanos, porque la lógica de Pedro le dice, no hay para qué, no le hagas caso a este hombre, tal vez está loco. ¿Para qué le vas a hacer caso? Es imposible.
No es verdad, esto no es así. Todo lo que pasa por nuestra mente cuando decimos ante el consejo de alguien, no, pues el hermano me aconseja porque no sabe mi condición. O si el hermano estuviera en donde yo estoy, trabajando donde yo estoy trabajando. No, él lo dice porque lo tiene que decir, pero no, yo no creo. Es lo mismo de Pedro con el Señor. Lo mismo, hermanos. En la lógica suya era prácticamente imposible pescar, porque conoce el mar, conoce la hora, conoce, hermanos, las aguas, y él sabe que no va a haber nada. Pero es interesante la declaración de Pedro: por tu palabra, hermanos, por tu palabra. Hermanos, un hecho es que el Señor le va a demostrar que Él es Dios y que no hay límite para Él. Ahí aparece, listos para ir a casa, y de pronto, hermanos, el Señor le dice: echa la red. Todo el sentido común nuestro es un estorbo a nosotros, hermanos. Siempre, siempre. Nuestro abogado defensor, el mío, mi abogado defensor, que es injusto y siempre es orgulloso y soberbio, jactancioso. Somos terribles enemigos nuestros. Siempre mi consejero es terrible, hermanos. Siempre ir en contra, dudar, y no nos permitimos ver cosas gloriosas, porque el Señor nos dice: préstame tu barca. No te la presto, yo la necesito. Después me dice: ve mar adentro, avienta la red. No, menos, si no te la presto, menos voy a hacer eso. Yo conozco, tú no conoces. ¿Y cuántas otras cosas enfrentamos, hermanos, por nuestra incredulidad? Porque pensamos en nosotros y no en Él. Hermanos, el Señor Jesús conoce las dudas de Pedro. Pedro se las ha dicho, aunque se dirigió a hacer su voluntad. Le dijo maestro, que es un título usado únicamente por discípulos. Así que fue, hermanos. El Señor le dijo: echa la red. Y Pedro dijo: voy a confiar en tu palabra, echaré la red. Y este es el acto de obediencia, hermanos, increíble, porque está de frente a la duda de algo que ha tocado, que ha visto, durante horas esperado, hermanos, y obviamente es prácticamente imposible. Tal vez la primera, un acto de generosidad: toma la barca, está bien. La segunda, échala adentro y hace esto. Oh, hermanos. Y echa la red, caramba, es un desperdicio de tiempo, no puedo más. Hermanos, así es con nosotros. Solamente cuando la iglesia es obediente a Cristo, solamente cuando el cristiano es obediente a Cristo, incluso cuando sus mandamientos nos parecen gravosos, incluso cuando sus mandamientos nos parecen exagerados, o para algunos tontos, aunque es difícil de declarar, sus mandamientos me parecen tontos o exagerados, pero con nuestro actuar lo hacemos. Solamente cuando obedecemos es que podemos recibir poder, cuando podemos recibir, hermanos, el experimentar milagros sorprendentes, cuando podemos ver lo que otros no ven, cuando podemos, hermanos, gozar de la provisión, del sustento, de la ayuda. Hermanos, es ese tipo de cosas cuando el Señor nos dijo: cree en mí y vivirás. Y en lo que menos nos dimos cuenta, Él obró en nosotros una regeneración. Y estamos seguros que no somos los que éramos antes. No somos lo que nosotros quisiéramos ser hoy, pero no somos lo que éramos antes. ¿Cómo pasó? ¿Me puedes decir? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo? ¿Cómo esa familia, hermanos, que llegó del mundo, ahora está en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo la persona que estaba en sus delitos y pecados de manera terrible, ahora es un siervo de Dios? ¿Cómo? Yo no puedo hacerlo, tú no puedes hacerlo. Nicodemo lo aprendió y le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Puedes? No. Pero Él sí puede. Nuestro nuevo nacimiento es el milagro más grande que nosotros hemos experimentado en nosotros mismos. Después del milagro más grande de que el Señor se haya encarnado y haya venido a morir en una cruz, tenemos lo suficiente, mis amados hermanos, para creer en lo demás. Lo suficiente. A pesar de que la duda, la incredulidad que hablaba de la cena, hermanos, nos demanda y nos acusa. No, ¿cómo yo? No, tal vez el hermano sí, pero yo no. Hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, es confiar en Cristo a pesar de ti. Es un milagro glorioso. Esta no es únicamente la pesca de peces, es aquella pesca milagrosa la cual Pedro fue llamado a hacer de hombres. ¿Y qué creen? Somos pesca, hermanos, de esos hombres a los que el Señor llamó. Nos debemos a Cristo, claro, Pedro también, pero también nos debemos a todos aquellos hombres que fueron pescadores de hombres. Pablo dice: sin ningún temor a que lo acusen de vanaglorioso, ustedes se me deben a mí. Oh, que no lo diga hoy, hermanos, porque tal vez lo sacamos de la iglesia o lo crucificamos. Pero entendemos en la santidad de Pablo lo que dice: yo pesqué hombres y los pesqué
por el poder de Dios, por el evangelio de Dios, por el anzuelo de Dios, por la red de Dios, claro. Pero ¿quién echó la red? ¿Jesús o Pedro? Pedro. Hermanos, solamente cuando obedecemos. Este es un milagro, por supuesto, de abundancia. Es un milagro maravilloso, hermanos. Es como el milagro en Éxodo 16 del maná del desierto, o la medida de harina de la viuda que mencionaba en el sermón pasado, o el aceite interminable en Segundo de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, ¿no? O el Evangelio de Juan, hermanos, que reporta el otro milagro de abundancia, el vino en las bodas de Canaán. ¿Qué? Es el capítulo 2, versículo 11. Hermano, 1 al 11. Es, hermanos, estos milagros de la multiplicación del pan. Con menos de una decena de peces y panes, alimentando a 5,000, caray. Estos son los milagros que tienen una característica en común, hermanos: satisfacer necesidades humanas. Y estos milagros también demuestran, hermanos, el poder, el cuidado y la misericordia de Dios, hermanos. Es el resultado, hermanos, de la fe en el Señor. No vas, no ves. No caminas en fe, pues, hermano, no darás el segundo paso. No empiezas a caminar la montaña, nunca vas a llegar a la cima. No sales a orar por la gente, a darles misericordia, a predicar el evangelio. No podrás ver conversiones. Tenemos que emprender, tenemos que ir, tenemos que hacer en fe. Y como les he dicho antes, y algunos de nosotros lo hemos podido experimentar, ve aún cuando no tengas provisión para ir. Ve aún cuando no tengas fuerza. Ve aún cuando estés medio enfermo, pero que no sea algo tan contagioso para enfermar a alguien que está en miseria. Ve, aunque te duela, aunque te pese, aunque estés de mal humor. Ve. Aprende de Pedro. Porque así como Pedro, hermano, que a lo mejor de mal humor, a regañadientes, hizo lo que el Señor Jesús le dijo, si Pedro hubiera hecho caso más a su naturaleza, su cansancio, su desesperanza, su afán, su enojo, su preocupación de la suegra, el deseo de ver a su esposa, cualquier cosa que a ti, a mí nos es suficiente, no hubiera visto la pesca milagrosa. Por eso es que algunos de entre nosotros claudican en el camino porque no se atreven a creer al Señor y poder ver lo milagroso que Él es. Es la realidad. Cuando digo milagros, abundancia y todo esto, lo digo con conciencia tranquila, que saben qué es lo que enseño, hermanos. Todo llévalo a un contexto sano y santo. Pero todo aquello de lo que a lo mejor algunas personas dentro del cristianismo se quejan, se desaniman, se cansan, muy probablemente yo hubiera sido quitado si hubieran dado un paso de fe, si hubieran caminado, si hubieran emprendido, si hubieran ido cuando no podían, cuando no querían, cuando había enfermedad, cuando estaban solos, cuando estaban cansados, cuando querían llegar a casa. Si lo hubieran hecho, hubieran visto. Si lo hubieran hecho, hubieran visto. Esto es un milagro que constantemente se repite, hermanos. Así que imaginen esa escena, las redes casi rompiéndose. Tanto que dijeron, vengan, la gente asombrada viendo todo eso. Hermanos, vean por favor en Hechos capítulo 2, justamente en la pesca milagrosa de hombres. Y tal vez algunos no habían hecho esta concordancia. Pero el llamado que le va a hacer el Señor, justamente aquí se ve hecho en Hechos 2, el día del Pentecostés. Dice, hermanos, el versículo 1, y cuando llegó el día del Pentecostés, cuando empezaron a pescar, ¿ok? Pescar hombres. Dice el versículo 42, hermanos. Justamente, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ya todos estaban en la barca, todos habían hecho caso al Señor. Y dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué crees que pasa cuando las esposas, la familia, los mercaderes o los hombres que iban a comprar el pescado, los pescadores, están en la orilla viendo que llegaron sin pez? El otro lado están los que están escuchando la palabra. La escena del mar es increíble. Y están viendo que las barcas entran de nuevo. Ven a Pedro que echan la red. Esto es un lenguaje como en los mercados, que saben si el cargador lleva carga, si no lleva carga, dónde la va a dejar, dónde la acomoda, por qué la acomoda, por qué el tráiler entra en reversa, por qué bajan el contenedor. Es un lenguaje ya, hermanos, que conocen. Y ellos ven que entran, empiezan a murmurar, ¿qué están haciendo si no hay peces? Velo cómo viene Pedro, la cara de Pedro, está enojado, tiene la ceja así, está enojado Pedro. ¿Y qué va a hacer? ¿Le hacen caso a ese hombre? ¿Van a meter? Oye, espérame, ¿qué pasa? Echó la red. Oye, espérame, le están gritando a Juan allá y a Santiago. ¿Qué pasó? ¿Cuántos peces? ¿Qué está pasando? ¿Tienen temor? ¿Qué es lo que hizo el temor de ver, hermanos, a estos discípulos cosechando un milagro asombroso? Hermanos, asombrarlos, hacerlos temblar y escuchar a Cristo.
¿Qué es lo que hace cuando nuestras vidas trascienden a un nivel que los hombres normalmente no hacen? Cuando servimos, damos, hermanos, bendecimos, vamos a Tlaquepaque a llevar el evangelio, damos comida, te quitas el zapato, el suéter, hermano, abrazas a un vagabundo, le das un beso en la cabeza, recoges a un niño, lo bañas, lo cambias, predicas el evangelio. ¿Qué sucede con las personas? ¿Qué ven en nosotros? Sino un milagro de misericordia, de gracia, de amor, de perseverancia. ¿Qué ven cuando vemos hermanos entre nosotros esforzados y valientes, constantes, que no se rompen fácil, hermanos, que aman a Cristo, aman la iglesia? ¿Qué ven los demás? No únicamente una apariencia linda, sino esfuerzo, trabajo, dedicación, entrega que conocemos por el sacrificio, la abnegación, el amor, el desvelo, hermanos, aún el afán santo por las cosas de la iglesia. ¿Y qué pasa con los que ven? Se asombran. Algunos niños ya andan diciendo, y cuando yo crezca quiero ser como el fulano pastor. Cuando yo crezca yo quiero ser un evangelista como el hermano fulano. Cuando yo crezca quiero ser misionero, ir a pueblos y decir, ¿por qué? ¿De quién? Si no es de los Pedros, de los Andrés, de los Juanes. Hermanos, lo que ocasionó en el versículo 5 dice en Pedro, fue lo que debe ocasionar en nosotros el milagro de nuestra pesca. No la vimos de lejos, hermanos, la vimos en nuestra propia vida, nos pescó el Señor. Yo no sé quién usó Dios para que tú fueras salvo, fueras a Él, o al menos subieras a la barca para que después te bajaran, hiciera el proceso contigo, pero piensa en esa persona y da gracias. ¿Quién Dios usó para que tú creyeras en Cristo? Cuando creíste es cuando fuiste pescado, no que oíste su nombre, sino cuando lo conociste. ¿Quién da gracias por ese pescador? Porque él también tuvo, ¿qué crees? Que confiar cuando no tenía dinero, ir cuando estaba enfermo, predicar cuando le dolía la cabeza, estar mientras su hijo había muerto, ir aunque su madre estaba en el hospital, no tener dinero y caminar para predicar. Esos, en su mayoría, lo hicieron como Pedro. Y te pescaron a ti. Pedro, hermanos, vio eso y se derriba de rodillas a Jesús y le dice, apártate de mí. ¿Qué es lo que pasó? La santidad de Cristo, el milagro que él hizo, que sabía que no podía ser un milagro a menos de que viniera de Dios, hermanos, lo llevó a confesar sus pecados. Soy un hombre pecador. ¿Por qué? Dice el versículo 9, porque el temor le había rodeado y a todos los que estaban con él. ¿Te recuerda a alguien que hemos mencionado mucho en este año, hermanos? ¿Quién se llenó de temor estando en la presencia de Dios? Isaías. ¿Quién se llenó de temor aquí, hermanos, estando en la presencia del Dios encarnado? Pedro está, hermanos, en el tabernáculo humano, en el templo humano, en el Dios encarnado, está delante de él, hermanos. Tal vez nosotros no estamos en la misma condición que Pedro, pero estamos en una condición mejor. Pedro, hermanos, vería a un Señor y podría dudar porque vería que lo iban a atormentar, lo iban a perseguir, lo iban a ofender, lo iban a violentar, hermano, al grado de que Pedro lo va a negar. Nosotros ahora ya no vemos a un Señor en debilidad, ya no estamos siguiendo a un Señor que vino como cordero, estamos siguiendo a un Señor que está como león en el cielo, victorioso, lleno de poder. No un Señor en debilidad que se lastimó el pie, como te dije, que le picó un mosquito, que tenía cansancio, sueño, que presentaba, hermanos, una vulnerabilidad tal que dependía del Padre en todo tiempo. Ahora estamos viendo a un Señor que está sentado a la diestra del Padre, pero que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Pedro está en debilidad, nosotros no. Nosotros no. Nosotros ya vimos a un Señor crucificado, pero resucitado. Nosotros no tenemos que ser llamados a la casa del sumo sacerdote para ver cómo están tratando al Señor, al grado que digamos, y este será mi Salvador, lo veo muy débil. No se defiende. ¿Este será de verdad? No, mis amados hermanos, estamos viendo un Señor que está en la majestad de los cielos, con todos los ángeles a sus pies, obedeciéndolo en todo tiempo, y que vendrá a la tierra en esa condición de Rey y Señor. Así que, hermanos, dice la Escritura, y voy a terminar ya, que el temor lo rodeó, y todos los que estaban con él, de la presa de los peces, hermanos, que habían tomado, todos están llenos de temor. Asimismo Jacobo y Juan. Oh, hermanos, es importante que aparezcan aquí ellos, porque son los hijos de un hombre temperamental. Son estos dos hombres que no les importaba nada, y adelante le dirá al Señor Juan y Santiago, Señor, ¿quieres que pidamos fuego al cielo para que queme a estos que están predicando sin tu permiso?
No son Juanito y Santiaguito, hermano. Santiago es uno de los hombres que reta frente a frente a uno de los hombres más poderosos de su tiempo, sin temor. Tú eres un pecador, y lo matan. Son hombres de coraje y ellos también tienen temor. Ahí están, hermanos, enfrente ahí. Y el Señor Jesús se dirige a Pedro y le dice: no temas, desde ahora vas a pescar hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Hermanos, esta es la primera vez en el Evangelio que se le llama Pedro. Hubo un cambio. ¿Se acuerdan? ¿Cómo te llamas? Jacob. ¿Verdad? Jacob, Jacob. Usurpador, mentiroso, ladrón. ¿Cómo te llamas? Israel, ¿verdad? Fue su nombre ya después. Sí, ahora sí ya soy. Ahora eres Israel. Ahora ya no es Simón, ahora ya es Pedro. Hermanos, ¿qué es una piedra? Como nosotros, piedras vivas. ¿Qué tal está tu temor con el Señor cuando sabes que te ha salvado, te ha pescado? ¿Qué tal estás delante de Él ante su majestad, su señorío, sus instrucciones? ¿Qué tal cuestionas su voluntad, hermano? ¿Qué tanto tú aún continúas diciendo: no, hoy no te puedo prestar mi barco, estoy cansado, no, hoy no puedo yo echarlo adentro y mucho menos me pidas que eche una red que acabo de lavar? ¿Qué tanto estás en eso? ¿Qué tanto beneficio te ha dejado esa condición? ¿Qué tanto mal te ha hecho? ¿De qué tanto bien te has perdido con respecto a lo que hemos hoy aprendido, hermanos? Esto es muy importante, porque si justamente te encuentras en la condición de Pedro, bien, hermano, has hecho bien, sigue temiendo al Señor y no dejes de confiar. Pero si te has encontrado en la condición contraria a la de Pedro, pues tú también puedes decirle: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque Pedro, hermanos, tal vez está reconociendo ahora lo que había en su corazón, no lo que había en su apariencia. Él, al ver que era Dios, sabe que sus ojos son como fuego y penetra lo profundo de su corazón. Probablemente antes no se postró, hermanos, porque no había visto el milagro, ¿verdad? Pero él creyó desde antes que era el Señor. Le dijo maestro, rabí, lo reconoció al menos como una autoridad. Pero ¿por qué él se postra? Porque al demostrar el Señor que era el Mesías, le recordó que él estaba viendo lo que había en su corazón. Y tal vez Pedro piensa, hermanos: y yo que te dije que sí, pero no quería. Yo que hice esto cuando la verdad dudaba. Yo que me volteé y cuando te di la espalda, pensé mal de ti. Y ahora sabiendo que eres tú y aún así no me echaste de la barca, no me tiraste, no me destruiste y me das la oportunidad de ver en mi propia barca los milagros que tú haces. Señor, soy un pecador, apártate de mí. ¿Qué quiere decir apártate de mí? Tú eres santo, santo, santo. Yo soy un hombre pecador. Es la misma reacción, hermanos, de Moisés frente a la zarza ardiente. Dice Éxodo 3:6, si quieren apuntar este texto. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es arrepentimiento y humillación lo que nos falta, hermanos, porque el Señor conoce lo que hay en el corazón. Es arrepentimiento y humillación por fe, hermanos, por fe. No sé de ustedes, pero en gran manera, hermanos, hemos visto que hemos perdido este sentido de asombro y de temor ante la presencia de Dios. En gran manera, hermanos, en su lugar de pronto adoramos al altar de la ciencia, al altar de la tecnología, al altar de, hermanos, el mundo, al altar del miedo, al altar del yo. Todos los días presentan nuevas maravillas y nuevas cosas, por lo tanto les rendimos homenaje y les damos altar. Esto quiere decir que les damos un tiempo determinado para ellos. Adoramos ante el altar de la autoestima, de mi propia voluntad, hermanos. Incluso resistimos a cualquier sugerencia de inclinarnos ante Dios o de obedecerlo cuando el mandamiento nos parece muy gravoso. No, esto es muy exagerado. Hasta nos sentimos con el derecho de imponer las condiciones de nuestro servicio. Sentimos que tenemos el derecho, hermanos, de presentar mis condiciones bajo las cosas que Dios dice. Si acepto lo que Dios dice, lo hago. O si acepto lo que la iglesia demanda, lo hago. Si no, no. Hermanos, como si dijéramos, si es el tipo de Dios que es, pues entonces Él lo hará solo. O peor, algunos dicen, si es el tipo de Dios que es y demanda todo esto lo que demanda, y si esa es la iglesia cristiana, yo no quiero nada con Dios. Pero nuestros mejores momentos, hermanos, ¿saben cuáles son nuestros mejores momentos? Pues los momentos, hermanos, que nos enseña la Escritura, los de prueba, de debilidad, tribulación, soledad, angustia, temor, cuando sabemos quiénes somos, cuando no tenemos, hermanos, lo que creemos que necesitamos. Esos momentos en donde ya no hay más ayuda. Hermanos, es maravilloso, porque date cuenta de algo, Pedro ya no tenía cómo.
Pedro invirtió toda su noche, invirtió todas sus fuerzas, su conocimiento. Pedro, hermanos, no pudo conseguir nada con su propia vida, pero el Señor sí. Esos son los mejores momentos, cuando nos arrodillamos en adoración en la presencia de Dios, hermanos, y reconocemos que necesitamos ser agradecidos. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestra gratitud a Dios cada vez que respiramos. Y yo no soy, sabes, de la idea de te levantas y gracias por un nuevo día. No, debes de agregar, gracias por un nuevo día en donde no he sido fulminado porque aún en sueños pequé. Y gracias por un nuevo día que tengo para adorarte, Señor, para disfrutar de tu presencia ante un mundo perdido, para hablar a los míos, para hablar el evangelio a los de mi casa que aún no son salvos. Confiar, para dar misericordia, para orar por los enfermos, para visitar a los hermanos, para estar en la iglesia. Gracias, porque si no viviera en ti, mi vida sería un desastre, sería terrible. Vivir en la tierra sin ti, Señor, sería como un infierno. Pero gracias, Señor, gracias, gracias. Hermanos, reconocemos la grandeza de Dios y pues dudamos. Dudamos por nosotros, dudamos que Él nos ame, dudamos que Él tenga favor y misericordia y gracia, dudamos que Él en realidad pueda levantar algo bueno de mí. Dudas y dudas y dudas porque ponemos los ojos en el altar yo. Y empezamos a pensar como Pedro, si es el Mesías, si yo le hice mala cara, Él conoce mi corazón, sabe que soy pecador, Él no debe de acercarse a mí, soy como un leproso. Y el Señor le responde lo contrario a lo que todo hombre piensa: no temas, no temas. Es la misma palabra que vimos en María con el ángel: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. No temas porque aquí doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo. ¿Recuerdan? En Lucas 2:10. El Señor Jesús usa estas mismas palabras 2 veces en el Evangelio, hermanos. Capítulo 12, versículo 7. No temas, pues de más estima son ustedes que muchos pajarillos. El versículo 32 del capítulo 12. No temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Ese es el no temas que tú tienes que escuchar. Admítelo, hermano. Admítelo, joven. Admítelo, hermana. Admítelo. Tenemos miedo de muchas cosas. Aún podemos tener miedo de la palabra que Él nos ha dado, de lo que ha de hacer en nosotros, a través de nosotros y a dónde nos llevará al final. Aún tenemos miedo e incertidumbre de, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena ir, visitar, hacer, servir, orar? ¿Valdrá la pena seguir soportando esto? ¿Somos tan difíciles tú y yo, hermano, para soportarnos? ¿Valdrá la pena continuar esforzándonos en la oración, en la enseñanza, en el hogar? ¿Valdrá la pena sacar a nuestros hijos de la escuela secular y darles en casa los estudios? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Miedos, 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 miedos. Por eso, hermanos, hemos dicho, y no son 366 veces por el día bisiesto, sino son más de 600 veces donde la Escritura nos dice que no tengamos temor. ¿Por qué? ¿Por qué sobreenfatiza en eso tanto? Porque ¿qué tenemos? Temor. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que no temamos. Y dirás, pero yo, pero esto, pero aquello. No temas, no temas. El Señor está con nosotros, pero soy un pecador, Él no debe de acercarse a mí. No temas. He venido a rescatarlos. No temas, a pesar de ti te amo. No temas, a pesar de que tú no morirías por mí, yo sí morí por ti. Ven, echa tus redes, no temas. Desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, hermanos. Es una bendición. La última porción que quiero darte hoy es esta partecita tan importante que va de la mano con la porción desde el principio. Desde el principio. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Recuerdan, niños, qué hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada? ¿En cuánto tiempo? Hermanos, dejando todo, lo siguieron. ¿Por qué puedes dejar todo? No es un negocio que nos conviene, hermanos. No, no es un negocio que nos conviene cuando queremos cambiar todo por un Señor que es nada. Pero cuando nosotros cambiamos nuestro todo por el que es el todo genuinamente, no hay pérdida, hermanos. Al contrario, hay ganancia. Hay pérdida cuando Él no es el todo de mis pensamientos, cuando no es el todo de mi corazón, cuando no es el todo de mi vida, de mi obra, de mi voluntad. Ahí hay problemas porque siempre estamos chocando entre su voluntad y la mía. Él me dice ama, yo no amo. Él me dice perdona, yo no perdono. Él me dice continúa, yo me siento. Él me dice ama a tu enemigo, lo odio. Él me dice tantas cosas y voy en contra. ¿Por qué? Porque no estoy lleno.
Pero cuando Él me dice, hermanos, que no tema, me dice, deja todo. Veo a alguno de mis hijos que les gusta cargar su mochila y no pueden. Matías de pequeño cargaba las mochilas de soldado y no podía. Tranquilo, yo la llevo. Yo la llevo. O cuando vemos de pronto a nuestras mujeres, hermanos, tan afanadas que quieren hacer todo y cargar las maletas en el aeropuerto y, tranquila, yo la cargo. Tranquila, yo puedo. Hermanos, hay tantas cosas en nosotros que nos dan temor, que sirve el temor para no poder dejar todo en las manos de nuestro Dios. Dime cuál es tu dificultad, dime cuál es tu carga, dime cuál es tu problema, dime qué estás enfrentando tú solo. Por favor, escucha al Señor y deja que Él se encargue de todo. Y no estoy hablando de un acto negligente, de Él, déjalo todo al Señor y no hagas nada. No, hermanos, sabemos que esta es una sinergia. ¿Quién echó la red? ¿Y quién siguió al Señor? Sabemos que tenemos que hacer, tenemos que movilizarnos, actuar. Pero todo lo que está aquí adentro, hermanos, todo lo que está aquí, lo que nos molesta, nos quita el sueño, que no duermes 2, 3 días, no comes, estás incómodo. Algunos están pasando, quiero decirles a los demás que están en bonanza que pueden llegar a ese momento. Hay que dejar todo en las manos del Señor. Deja todo, a todo y a todos. Porque Él es todo, hermanos. Él es todo. No únicamente, hermanos, es el principio, sino es el último. Él es el autor y consumador de la fe. Deja todo, abandona todo, deja todo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es más que todo. Cuando decimos deja todo, por favor, ninguno vaya a creer, porque en otro tiempo me pasó, pastor, ¿qué crees? Dejé todo, dejé mi trabajo, hermano. Ahora sí estoy listo para vivir por fe. Voy a echar la red a que salgan peces. No, mi hermano, es que eso es trabajar y tú no quieres trabajar. No dejes el trabajo, no dejes la familia, por favor, no digas como Pedro, hermano, dejé a mi esposa y me fui de apóstol. No, hermano, ya no hay apóstoles hoy en ese sentido. No dejes a tu esposa, ámala, cuídala. Haz lo que es propio, haz lo que te corresponde, pero deja todo lo que siempre te carga, lo que siempre te hace estar en incredulidad, en afán, en temor, lo que te impide adorar, alabarlo, servirlo, ir, bendecir su nombre, estar en paz. Deja todo, hermano, deja todo. ¿O tenemos acaso una pizca de argumento fundamentado en una verdad para no confiar en Él, hermanos? ¿Un pelo tenemos para decir, bueno, creo en todo, pero de verdad, hermanos? Si aún siendo pecadores Él nos ha amado, aún siendo pecadores Él nos ha rescatado, aún no haciéndolo en nuestra vida Él murió por nosotros, hermanos. Busquemos en Él todo. Él es más, hermanos. Ve a Él es todo. Y no sé qué tantas cosas hoy puedas de una vez dejar, pero como hicieron ellos, llegando a tierra. Hey, hermano, has estado muy lejos. Si hoy llegaste a tierra y dijiste, es cierto, ¿qué he estado haciendo, caray? Bueno, haz como ellos. Deja todo y síguelo. Deja todo y síguelo. Amén, mis amados hermanos. Señor, necesitamos las lecciones de Pedro. Nos parecemos a él, Señor. La situación no es buena, Señor. En ocasiones difícil. Nos pides cosas que a nuestro, Señor, entendimiento son prácticamente imposibles. Cargamos aún con cargas viejas. Cargas que no hemos dejado. El peso y el pecado nos oprimen, Señor. ¿Por qué no nos despojamos del viejo hombre? Pues por temor. Y aun cuando ya lo hicimos, amado Señor, nos montamos nuevas cargas. Tu palabra es tan clara cuando nos habla de no amar más a padre, a madre, a esposo, esposa, a hijos, hermanos, ni aun nuestra propia vida. ¿Qué nos pides acaso, Señor? ¿Odiar a los nuestros? No, Señor, amarte más a ti. Ayúdanos a recordar, Señor, que no hay nada mejor que tú, Señor. En ti hay más, Señor, y mejor, y duradero. Yo no puedo hacer ni convencer, Señor, con palabras persuasivas. Tal vez, Señor, la pasión por tu verdad aún puede ser tropiezo en lugar de ayuda a mis hermanos. Pero tú, Señor, tú sí puedes hacer la obra que yo no puedo hacer. Llámanos hoy como a Pedro a meter la barca, Señor, dentro. Llámanos hoy como a Pedro, Señor, a echar las redes aunque las cosas no estén nada bien. Llámanos hoy como a Pedro, amado Señor,
a confiar, aunque somos pecadores, a no temer. Y llámanos hoy para seguirte, no de manera fría, tibia o nominal, sino genuinamente en el corazón de cada uno, Señor. Como discípulos, Señor amado, que insisten en estar en pos de su Maestro. Señor, llámanos hoy a no temer en nada, a pesar de las cosas que enfrentemos, que vengan, que pasen, sino al contrario, estar confiados. Porque si tememos, amado Señor, por algo que acontece o nos pasa o sucederá, pues entonces tenemos problemas con tu soberanía. Pero si quitamos la carga y nos postramos delante de ti, Señor, a tus pies, y te depositamos toda necesidad y todo lo imposible, Señor, para nosotros, estaremos bien, Señor. Siempre estás al control. No nos amas como siervos, nos amas como hijos. No nos amas como una mujer extraña, nos amas como tu novia. No nos amas como un pueblo, Señor, extraño, nos amas como tu pueblo escogido. A pesar de nosotros, como Pedro dijo, apártate de mí, soy pecador, pero tú vienes estando nosotros en pecado. Te ruego que todos en fe hoy podamos acudir a ti, y aún, Señor, los que están clamando a ti por alguna necesidad. Señor, recuérdanos que el problema, Señor, no está en el problema. El problema está en nuestro corazón, en la incredulidad, en no creer que tú estás al control. Mi Dios, así deseamos vivir en pos de ti, Señor, dejando todo, seguirte. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Sírvete de nosotros en los diferentes lugares y ámbitos en los que tu iglesia está. Pero siempre, Señor, siempre dando buen testimonio. Siempre, Señor, siendo coherentes con lo que nosotros creemos, convincentes por la manera de vivir, siempre en temor a ti solamente y en mucho ánimo, Señor, ante toda circunstancia. Te doy gracias porque no tenemos un Dios de madera, un Dios que solamente viene cuando invocamos y que se pierde de algunos acontecimientos, sino tú eres el único Dios verdadero, glorioso, majestuoso, bondadoso, lleno de misericordia, de bondad, omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano. Nunca, Señor amado, dejarás de ser nuestro Dios, nunca dejarás de hacernos el bien. Gracias, Señor, por darte a nosotros en Cristo, y gracias porque viviremos en plenitud eterna con Él. Y gracias porque desde hoy podemos experimentar pizcas, Señor amado, de lo que vendrá, Señor, en la eternidad. Damos gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por toda necesidad que hay en todos nuestros hermanos, sobre todo, Padre Santo, en los que volverán a casa y Señor, no estarán en la comunión constante de esta iglesia, pero manténlos sin temor, firmes, unánimes, juntos, día a día, en las oraciones, el partimiento del pan, alabándote con alegría y sencillez de corazón. Y así, Señor, sin temor y confianza, continúen siguiendo, esperando, expectantes, qué es lo que tienes adelante para nosotros. Damos gracias, amado Señor, por tu palabra en Cristo. Amén y amén. Hermanos, no lo hacemos constantemente, pero voltea tu circunferencia y da un saludo de paz en el Señor. Si alguno tiene que pedir perdón, hágalo. Si alguno tiene que confesar, hágalo. Si alguno tiene que perdonar, hágalo. Pero tome un tiempo para eso en lo que estoy aquí con las pequeñas. Tenemos Ágape, les invitamos a